la casa, ponete una casa, la casa Sí. de tus sueños, Sí. y vela todos los días. ¿Querés plata? Poné un billete y vas a tener, o sea, algo que lo veas. ¿Qué hay de cierto en eso? En realidad... Porque ahí tenés el pensamiento también, Sí, ¿no? y como el pensamiento es creador, nosotros le estamos poniendo a ese pensamiento la energía y la voluntad de accionar en eso, que va a tener también una relación directa con nuestro grado de evolución, porque no todo el mundo puede sostener ese pensamiento en el tiempo durante mucho tiempo. Claro, el primer obstáculo, agarrar la cartulina, la tirás y le decís, fuiste. Claro, por eso entonces es muy interesante tener en cuenta que la voluntad en todo este proceso es fundamental. Así también sucede con el cambio. Por ejemplo, en la pregunta 909 del Libro de los Espíritus, Allan Kardec le pregunta a los espíritus si de alguna forma cómo nosotros podríamos mejorar nuestras tendencias negativas y llegar a esa perfección que ellos proponen. Y ellos, en la respuesta, dicen que relativamente sería una forma, si nosotros le pusiéramos nuestra voluntad a cada una de las acciones que hacemos, sería fácil. Claro, lo que pasa que a veces no... El tema es, cambiar es fácil. El tema es, ellos le agregan la voluntad. La voluntad. Y no siempre lo que tenemos es la voluntad del cambio. De poder cambiar, claro. Todos queremos ser felices, todos queremos lograr esa cartilla, como tú dices, de la casa o de un estado espiritual. Pero luego, ¿tenemos la voluntad de hacerlo? Claro. Entonces ahí... Tampoco nos hacemos la pregunta, ¿no? Claro, entonces ahí está que nosotros tenemos que a todo el pensamiento tener en cuenta que la voluntad es fundamental. Y también se ha hecho estudios sobre los dos cerebros, por ejemplo, el cerebro de un científico como que fue Albert Einstein y otros científicos que han logrado otras cosas, pero no porque no llegaron a los mismos resultados. Entonces realmente vemos que fisiológicamente no tienen diferencias, son iguales, que las neuronas son las mismas y la distribución encefálica es la misma. La diferencia entonces está en la calidad de esos pensamientos, en la energía que le ponía ese pensamiento Albert Einstein, por ejemplo, y lo que traía de alguna forma con su experiencia intelectual y sus conocimientos y además su capacidad moral. Entonces, la fuerza del pensamiento está directamente relacionada también a nuestro grado de evolución. Voluntad y fuerza. Voluntad y fuerza para lograr... Son dos cosas más. Exacto, esas acciones que nosotros queremos y esos cambios que nosotros nos proponemos lograr. Nosotros de alguna manera con los pensamientos podemos construir o destruir. También. Y esos pensamientos pueden ser rencorosos, pueden ser pensamientos de mala voluntad, pensamientos confiantes. Emmanuel dice que tengamos cuidado con lo que pensamos, porque realmente nosotros todo lo que pensamos lo estamos plasmando. La energía del pensamiento es tan poderosa que en el mundo espiritual, por ejemplo, todas esas creaciones que vemos que cuentan los espíritus, todas son realizadas a través del pensamiento. Las ideoplastías, que son formas, pensamiento que nosotros creamos, tienen un peso, tienen una fuerza. Cuando nosotros tenemos pensamientos saludables, pensamientos amorosos, son como pensamientos plumas, son pensamientos livianos. Ahí está. Pero cuando tenemos pensamientos negativos, tenemos pensamientos rencorosos, son como pesados. Son pensamientos que de alguna forma van a derramarse por todo nuestro torrente sanguíneo, contaminando todo nuestro cuerpo. Bueno, a veces pasa que vos llegás a un lugar y la gente que lo identifica te dice, acá hay un ambiente re pesado. Sí,
Y realmente esos ambientes pesados se crean por la sumatoria de los pensamientos. Porque de alguna manera Jesús el Cristo decía que todas las guerras, todas las adversidades, ellas nacen ya en el pensamiento, en el interior del hombre. Somos nosotros los generadores, la fuente de energía del pensamiento. Exacto. Entonces imagínate qué importante cuando nosotros tengamos más conocimiento de la fuerza y del poder del pensamiento, cómo podemos llegar a lograr cambiar situaciones, como por ejemplo la ecología, que en este momento todo el mundo piensa en cómo cambiar y cómo mejorar la ecología en el mundo. Si todos nos propusiéramos pensar en mejorar la ecología, sin lugar a dudas lo lograríamos. Mucho hablamos, ¿no? De hecho, claro, de hecho es algo bastante difícil por el momento. Pero, por ejemplo, si nosotros nos focalizamos más en cambiar el ambiente en donde vivimos, el hogar a donde vivimos, y vigilamos los pensamientos y tratamos de lograr un clima armónico en nuestra casa, con seguridad lo lograremos. Y sin lugar a dudas también, si pensamos en nosotros, ya nos centramos en nosotros mismos, los pensamientos, si somos más vigilantes, también vamos a lograr cambiar nuestro estado interior y nuestra capacidad de relacionarnos con los demás y de lograr esa paz que todos buscamos. Exacto. Ahora, vamos a seguir ahondando en este tema, evidentemente, porque da para mucho más. Exacto. Y cómo tenemos que hacer para cambiar también esos pensamientos, ¿no? Y si lo tenemos siempre negativo, tratar de poder cambiar y con ayuda también. Hay, sin lugar a dudas, hay libros que hablan sobre el poder del pensamiento. Hay un libro muy interesante de Norman Bray, que es un médico que habla justamente sobre el poder del pensamiento y que ese pensamiento, si nosotros logramos, creamos como clichés mentales que van a interferir en toda nuestra vida. Pero también en la doctrina espírita hay toda una colección de André Luis, que son las obras complementarias de Allan Kardec, que nos hablan, el Evangelio según el Espiritismo también, esa propuesta de cambio interior, nos están dando como herramientas para que nosotros logremos vigilar nuestros pensamientos y de alguna forma ir cambiando diariamente, que es una tarea que no es fácil. No. El cambiar el pensamiento sería una vigilancia diaria, continua, y de esa forma seguramente lo vamos a lograr. Exacto. Seguimos con las reuniones martes y miércoles. Los martes a las 20, los miércoles a las 19 horas. Y también nos pueden seguir por Facebook, que es Sociedad de Estudios Espíritas por la Fraternidad. Muy bien. Y también la página. Y la página del país, que es www.espiritismouruguay.com. Un lujo, entonces. Siguen las reuniones también de los viernes, ¿no? Tenemos la reunión para apoyo a adicciones los viernes a esta hora, ¿no? Exacto. A las 19 horas, que son abiertas a todo público y gratuitas.